pasado varios decenios desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 y sus correspondientes pactos internacionales, los llamados Pactos de Nueva York de 1966, que reconocían tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, en pleno inicio del siglo XXI, casi 70 años después, la lucha por los derechos humanos sigue estando de más actualidad que nunca. Cabe preguntarse si en este tiempo hemos avanzado en el reconocimiento real y efectivo de la dignidad humana en las diferentes sociedades del planeta. ¿Somos los ciudadanos conscientes de que las violaciones de los derechos humanos de hoy son los conflictos del futuro no muy lejano? Tanto los juristas como quienes no lo son saben o intuyen que los derechos humanos y los derechos fundamentales sin un sistema efectivo de garantías son papel mojado. Da igual en las declaraciones en las que estén, da igual los textos constitucionales en los que figuren. Si no existe un efectivo sistema de garantías, los derechos no valen prácticamente para nada. Lo que los saca de ese carácter de declaraciones grandilocuentes, nacionales o internacionales, es algo tan sencillo como la efectiva presencia de un sistema jurisdiccional capaz de llevarlos a la práctica y, por decirlo así, de ponerlos en acción. Desafortunadamente, en el tema de las garantías de los derechos humanos, se empezó regulando en los propios tratados internacionales de manera diferenciada para los derechos políticos y civiles de los derechos económicos, sociales y culturales. Como sabemos, en los pactos de Nueva York del 66, en el artículo 2 de ambos pactos se regulan las garantías para la protección de los derechos humanos recogidos en esos tratados. En el caso de los derechos políticos y civiles, se focalizó en el recurso efectivo, es decir, en las garantías jurisdiccionales en el caso de la violación de los derechos humanos, es decir, la posibilidad de un recurso efectivo, de cumplimiento de la sentencia, mientras que en el caso de los derechos económicos y sociales se focalizó en el logro progresivo hasta los recursos máximos disponibles. Esto ha creado una visión diferenciada en dos sentidos. Por un lado, parece que los derechos civiles y políticos existen desde el momento en el que se nombran, sin necesidad de hacerlos progresivamente, y en el caso de los derechos económicos y sociales parece que no existen desde el momento en el que se nombran, sino solamente cuando se hace su desarrollo progresivo. Y por otra parte, la otra visión diferenciada parece que las garantías de los derechos civiles y políticos son principalmente garantías jurisdiccionales, mientras que en el caso de los derechos económicos y sociales parece que las garantías se centran en una visión de hacerlos progresivos, es decir, obligaciones de acción y obligaciones del desarrollo de políticas públicas hasta el máximo de los recursos disponibles. Por un lado está la ayuda para quienes buscan empleo, personas preparadas para trabajar. Pero si está enfermo, tendrá que solicitar la ayuda por inactividad y ver si cumple los requisitos. Eso ya lo he hecho y me han rechazado. Si le han considerado apto para trabajar, la opción que le queda es la ayuda para los que buscan empleo o bien presentar una apelación. ¿Puede darme un formulario para, ya sabe, para la ayuda para parados y también otro para la apelación? Tiene que hacerlo online, señor. No puedo hacerlo. Funciona así, señor, online o por teléfono. Mire, si me da un terreno, le puedo construir una casa, pero no sé nada de ordenadores. Aquí trabajamos digitalmente. Ya estamos con lo mismo. Por teléfono me dicen lo mismo. Es que trabajamos de manera digital. Pues yo trabajo con un lápiz. ¿Qué hacen con la gente como yo? Llame al número especial para las personas disléxicas. Vale, ¿podría dármelo con los ordenadores? Soy disléxico. Lo encontrará en internet, señor. Si no tiene cita, tendré que pedirle que se vaya. Por el amor de Dios. La Constitución española recoge tres distintos niveles de garantía en su artículo 53 para los derechos fundamentales. Esto se debe a que hubo en su día un intento por parte de la izquierda de hacer un catálogo largo de derechos fundamentales que finalmente se consiguió y seguidamente, desde el punto de vista de la derecha, se consideró que algunos derechos deberían quedar reducidos en sus garantías. Esto contradice la tendencia del constitucionalismo contemporáneo y del derecho internacional, en cuya virtud todos los derechos fundamentales son iguales. El principio de indivisibilidad
y merecería ser planteado este principio de indivisibilidad en una nueva reforma de la Constitución. Por ejemplo, solo los del primer nivel tienen acceso al recurso de amparo y los del tercer nivel se dice de los mismos que solamente podrán ser alegados ante los tribunales ordinarios de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. El problema fundamental de las garantías es en el ámbito de los derechos sociales, que se debe básicamente a dos problemas. El coste de los derechos sociales, es verdad que todos los derechos cuestan dinero, pero los derechos sociales cuestan más, y el problema de su desarrollo legislativo. Pues bien, estos dos problemas no han sido resueltos todavía en la práctica de las garantías, no tanto por el problema de la Constitución como por el problema de su desarrollo. En primer lugar, no todos los derechos sociales han sido desarrollados por ley suficientemente. Esto es particularmente relevante, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, y no existe un sistema, o no se ha desarrollado un sistema de control de las omisiones legislativas. En cuanto al problema del coste, todavía subsiste en la doctrina y en la jurisprudencia dominante la idea de la reserva de lo posible, es decir, solamente estos derechos sociales que cuestan dinero serán efectivos si hay dotación presupuestaria suficiente. Nuevamente es un tema que debería replantearse en una reforma constitucional, habida cuenta de que no hay ni siquiera en la Constitución ni en la práctica del derecho internacional un argumento que sostenga que la economía está por encima del derecho. Ciertamente, cuando hablamos de derechos humanos, lo que pensamos es en la violación de estos derechos humanos y en la posibilidad de invocar garantías cuando estos han sido violados, es decir, garantías de posibilidad de llevarlo ante una situación judicial, es decir, de judicializarlos, y las posibilidades de reparación y medidas de no repetición en el caso de la violación de derechos humanos. Desde un enfoque de las garantías más amplio, la idea es pasar de un enfoque basado en las violaciones a un enfoque basado en las obligaciones jurídicas del Estado. Veámoslo de esta manera: todo derecho subjetivo lo que protege es un bien jurídico protegido. Desde este enfoque, lo que deberíamos pensar es, sobre todo, en las medidas, en la obligación que tiene el Estado y, por ende, las autoridades públicas de desarrollar medidas de protección de ese bien jurídico protegido. Esas medidas son principalmente medidas legislativas, recursos económicos disponibles en los presupuestos y también el desarrollo de políticas públicas. Por ejemplo, pensemos en el bien jurídico protegido del agua, que es un bien que en muchas ocasiones ha sido privatizado, y la posibilidad de que el Estado no solo desarrolle medidas legislativas para que siga siendo considerado un bien jurídico protegido de interés para todos los ciudadanos, sino también, por ejemplo, la necesidad de desarrollar medidas legislativas para que no haya especulación sobre ese bien jurídico protegido. Compañeros, es increíble, no nos permiten recoger el agua que cae de la lluvia por esa ley. ¿Y quién se queda también la lluvia? Una compañía cuyos propietarios están en Londres y en California. Compañeros, ¿qué más nos van a robar ahora? ¿El vapor de nuestro aliento? ¿El sudor de nuestra frente? Pues yo les digo que todo lo que van a conseguir de mí es una buena meada. Costa, dicen que quieren movilizar a miles de personas. ¿Y? Del campo, de la ciudad, de los sindicatos. La gente está emputadísima. ¿Cómo no? Les van a quitar el agua. Les van a quitar el agua. Ya. ¿Te imaginas un documental sobre esto? Costa, déjame hacerlo. Y de coña, no pienso gastar un duro más. Costa, cabrón, estos la van a armar. Y si no lo contamos, vamos a dejar escapar una oportunidad buenísima. Pero que no, coño. Que no soy una ONG, joder. Esta historia no es asunto mío. Pero estás aquí.
Hay un caso muy interesante que es el del derecho a la salud. Ciertamente resultaría algo impropio decir que tenemos derecho a la salud, porque esta más bien es un resultado, pero sí lo tenemos en los términos, por ejemplo, que establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a un tratamiento médico, a medicinas, a centros hospitalarios, etc. Aquí se ve bien a las claras la utilidad de desplazar la cuestión desde el puro y simple derecho más o menos abstracto hasta el bien jurídicamente protegido y hasta el deber por parte del Estado de asegurar ese derecho. Esta sería, creo, la manera más adecuada de enfocarlo. El derecho a la salud, para ser adecuado, para tener una adecuada garantía, debería desplazarse hacia el deber del Estado de proveer los medios necesarios para hacerlo efectivo, y esto supone no solamente que los ciudadanos tengamos un nivel adecuado mínimo de asistencia sanitaria garantizada, sino también evitar que la salud sea al final un bien al alcance de unos pocos privilegiados. ¿Vuelas a Stavanger esta noche? Bien, bueno, entonces igual te interesa fijarlo en 2.000 al día, por si sigue bajando. Ajá, haremos esto. Firmamos una orden a 24,50. A ese precio seguramente podremos ejecutarla antes del cierre. ¿Su tarjeta? Perdone, ¿puedes esperar un segundo? ¿Su tarjeta de seguridad? La señora Pelletier, soy de la empresa Joyce, de Londres. Sí, pero no le dieron una tarjeta abajo. No. Pues esto es administración. Oye, míralo así. Si sube el mercado, aún te quedarán 8.000 por hacer. Y si sigue bajando, al menos habrás conseguido algo. Bien, es el último despacho a la derecha, pero la próxima vez necesitará la tarjeta. Llamaré a Londres ahora mismo y les diré que tenemos una orden en firme con derecho a cancelación. Adiós. Buenos días. Buenos días. Pauline Joncas Pelletier. Siéntese, por favor. Bien, mi ayudante dice que es representante de la empresa Joyce de Londres. No es verdad. Se lo he dicho para poder verla. Mi padre está ingresado aquí, en la 3ª planta. Quisiera instalarlo en la planta inferior, esa que está vacía, y prepararle una habitación más cómoda. Es admirable. Es una iniciativa que se inscribe plenamente en el contexto de nuestros programas de sensibilización del núcleo familiar, pero por desgracia, la disponibilidad de nuestras infraestructuras giran en torno a las prioridades del Ministerio en el marco de la renovación ambulatoria, así que nos es imposible dar prioridad a una solución individual para ese beneficiario en particular. Pero estoy segura de que mi personal... Le he preparado un informe que quisiera entregarle. Verá, debe comprender que la asignación de nuestros recursos se basa en un método de distribución de los cuidados administrado en función de los parámetros de detección definidos en la tabla de concertación de la región administrativa 2. Esto es ridículo. Ni que estuviéramos en el tercer mundo. Le dejo el informe hasta mañana. Aunque la administración cerrara los ojos, todo el entramado sindical tendría que ser actualizado. Y eso sí sería problemático. Me ocuparé de los sindicatos. En teoría, podríamos revisar este informe sobre una base, digamos, semanal. Volveré a verla mañana. Muchas gracias. El establecimiento de garantías, ya sea en forma de garantías judiciales como a través del desarrollo de políticas públicas, cuesta dinero. Es ilusorio pensar en derechos sin costes asociados para garantizarlos y para alcanzar su realización. Pretender que se puede exigir al Estado prestaciones ilimitadas es desconocer que han de ser financiadas de algún modo. Siempre nos encontraremos con que hay más pretensiones que bienes para hacerlas frente. Por ejemplo, en un Estado social y democrático debería haber inversión pública destinada a proveer bienes sociales como la vivienda. Esto ciertamente no quiere decir que todos tengan derecho a una vivienda en propiedad, pero sí que se debe contribuir a garantizar y desarrollar el contenido esencial básico de tal derecho, como es la obligación de fomentar la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda o promover la asequibilidad de la misma, y para ello son necesarias políticas públicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, en alquiler por ejemplo, o garantizar una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas a quienes pasan por circunstancias difíciles. El derecho a la vivienda es el derecho seguramente peor desarrollado legislativamente de nuestro catálogo de derechos sociales. Hay un mandato a los poderes públicos de lucha contra la especulación inmobiliaria, pero ese mandato no ha sido cumplido en la práctica. Es muy difícil porque implica una lucha contra las líneas habituales de contendimiento del mercado y además
necesita la colaboración de las comunidades autónomas, que no siempre es fácil de conseguir. Sin embargo, a diferencia del derecho del trabajo, el derecho a la vivienda podría ser entendido como un derecho de prestación subsidiario, es decir, que aquellas personas que no logren conseguir por sus propios medios una vivienda propia o en alquiler deberían lograrla a través del Estado, cuestión que no es demasiado costosa porque estamos hablando de una cantidad aproximada de 40.000 personas sin techo en España. No sería difícil, como ya están intentando hacer mediante leyes algunas comunidades autónomas, conseguir que el Estado suministrara esta llamada vivienda de emergencia, como si existe en leyes de otros países, como por ejemplo en Francia. Se trata de una política pendiente de nuestro desarrollo constitucional y que, como no ha sido tenida en cuenta en la práctica hasta ahora, convendría que este punto concreto sería reflejado en una nueva, o mejor dicho, en una primera reforma en esta materia de la Constitución. Podemos encontrar otros ejemplos de este desplazamiento del enfoque basado en la violación de derechos humanos hacia un enfoque centrado en las obligaciones jurídicas del Estado para proteger los bienes jurídicos protegidos, especialmente protegidos. En este caso, por ejemplo, podemos hablar del derecho al medio ambiente, que viene regulado de manera diferente en diferentes textos constitucionales, de manera muy imprecisa se ha reconocido en el ámbito internacional. En nuestro texto constitucional, en la Constitución española, aparece en el artículo 45 el derecho a un medio ambiente adecuado, vinculado con el derecho a la salud. Si consideramos al bien jurídico protegido como el medio ambiente o incluso la salud de las personas y de los ciudadanos, lo que desde un enfoque de las obligaciones jurídicas del Estado, lo que se debe es de pensar en qué manera el Estado está promoviendo medidas para, por una parte, promocionar la calidad de los diferentes elementos del medio ambiente, como la calidad del aire, la calidad del agua o la propia biodiversidad, y por otra parte, cómo promueve medidas para remover los obstáculos para que las personas puedan disfrutar de un medio ambiente adecuado o desarrollar sus actividades en un entorno adecuado. Este es un enfoque basado en los bienes jurídicos protegidos. Hola. Hola. ¿Donna Jensen? Sí. Soy Erin Brockovich, de Marri y Bitito. Oh. ¿Es abogado? Ni hablar. Los odio, solo trabajo para ellos. ¿Tiene un minuto? No pretendo ser un incordio para gas y electricidad del Pacífico, y menos después de lo que han hecho por Hinckley, pero miro a mi alrededor y pienso, si quieren esta casa van a tener que pagar por ella. O sea que usted no puso la casa en venta, fueron ellos los que vinieron para comprársela. Oh, sí. Sí, yo no quiero irme. ¿Arrancar a las niñas de aquí? Tengo un par de hijas. Sinceramente, no sé si tendré fuerzas suficientes. Verá, he estado enferma. Tanto Pete como yo, los dos. Así que la idea de vender esta casa, si no nos la van a pagar debidamente, no veo qué sentido tiene. Sí, lo comprendo. Pero, en fin, supongo que lo que me confunde es, y no es que sus problemas médicos no sean importantes, pero ¿por qué los historiales clínicos están con los asuntos inmobiliarios? Verá, es que es tanta la correspondencia que lo guardo todo en el mismo sitio. Claro. Disculpe, pero es que no entiendo por qué tiene correspondencia con Gas y Electricidad del Pacífico acerca de sus problemas de salud. Bueno, ellos pagaron a los médicos. ¿Ah, sí? Ya lo creo. Nos pagaron un chequeo a toda la familia. Y no como las aseguradoras, que tú pagas y al cabo de un año a lo mejor ves algo de dinero. Ellos se ocuparon de todo. Así sin más. No vimos ni una sola factura. Vaya. ¿Y por qué hicieron eso?
por lo del cromo. ¿El qué? El cromo. Justamente eso lo empezó todo. En suma, podemos decir que las garantías jurisdiccionales ante la violación de los derechos humanos y fundamentales, así como la posibilidad de establecer medidas de reparación y que eviten la repetición, son esenciales para evitar la perpetuación de situaciones injustas. Sin embargo, todo ello no son sino remedios para cuando ya el mal ha ocurrido. Si a lo que aspiramos es a evitar las violaciones de derechos humanos, la mejor de las garantías es el desarrollo progresivo de los derechos humanos, su implantación en las políticas públicas de un Estado. Y eso conlleva tanto obligaciones de acción como de provisión de recursos. No hay orden público que merezca ese nombre sin unas fuerzas policiales profesionales garantistas y bien remuneradas, ni un derecho efectivo a la educación sin profesorado suficiente, ni derecho a un juicio justo con una plantilla judicial mermada. Es necesario transformar progresivamente el enfoque, hacerlo, por decirlo así, preventivo. Y sin embargo, pese a la evidencia de que el desarrollo de los derechos requiere recursos económicos, la evolución del mundo actual parece ir en sentido contrario, como si evitar el déficit fuese la única auténtica obligación que el Estado tiene con la ciudadanía. Esta visión neoliberal del empleo de los recursos públicos es quizá el mayor problema que hoy tienen planteado los derechos humanos. Durante un mes no voy a sancionarla. Le pasaré el caso al quien toma estas decisiones. Él decide. Solo él decide. No soy yo quien toma la decisión, eso lo harán ellos. Y si deciden que hay que sancionarla, verá cómo le quitan un 40% de la ayuda que recibe. No hace falta que me lo explique. Soy más que hacer nada más por usted. Se lo he explicado de forma hacer muchas más cosas por mí y por mí. Miren, lo que voy a tener que hacer es algo que no quiero hacer, pero usted me está obligando a hacerlo. ¿Me entiende? Pero usted ha decidido que lo que le digo para ver si me sancionan. Lo ha hecho adrede. Seguridad. ¿Cómo puede haber gente como usted haciendo este trabajo? Seguridad. Me está diciendo. Le paso el caso al que toma las decisiones. Siempre es lo mismo. No quiero ni oíros porque siempre es Lo siento, pero tendrá que marcharse. Vamos. No me toques, ¿eh? Quiero hablar con el director. No quiero hablar con usted. El asunto es que estoy intentando explicarle. Solo intento explicarle qué es lo que pasa. Vuelva a su mesa. Venga a hablar conmigo y cuéntame. Mire, yo... Lo siento. Le explicaba que antes nunca había estado en Newcastle. Nos acabamos de mudar desde Londres. No conozco el sitio, ¿de acuerdo? Estaba en el autobús y fue por otro camino. Bajamos y corrimos para llegar a tiempo. A ella ni le interesa. Me dice que mandará mi caso para ver si me sancionan. Lo que quiero, señora, es que me escuche, ¿de acuerdo? Esta señora le ha contado cómo funcionan las cosas. Hay normas y hay que seguirlas, ¿vale? No tiene nada en su contra, pero es su obligación. Mire, tío, yo no digo que vayáis Tiene contra que mí, lo presentarse digo... aquí, a su hora. Te he explicado por qué no llegué a tiempo. Me he ¿Sabe? perdido. Lo entiendo, pero ahora es cosa de la persona que toma las decisiones. Esta persona le mandará una carta. Tendrá que esperar a recibirla porque no hay pero nadie... mis hijos empiezan el colegio y solo Vale, tengo 12 ¿sabe una libras cosa? y todo. Porque no escucháis a la gente cuando os hablan. Mire, Tenéis señora, que hacer ¿sabe qué? esto. Yo ¿Por la qué? he escuchado, pero usted ha montado una ¿Qué escena. he montado? Creo No, tío, que estás debería... muy equivocado, muy equivocado. Debería Lo siento, marcharse pero ahora tendrá Vale, que pero marcharse. vosotros tenéis que... Vamos, ¡Esto vamos. es ridículo! ¡Dios santo! ¿Qué se supone ¿Quién que es debo el hacer? primero de la cola? Yo. ¿Te importa que atiendan antes Venid. a esta joven? No, en absoluto. Pues ya está. Ahora puedes volver a tu mesa y dejarla que firme. Haz el trabajo por el que te pagan los contribuyentes. Esto es una vergüenza. Mire, señor, no debería inmiscuirse en esto. Aquí la gente intenta hacer su trabajo, pero usted está montando otra escena. No la escucháis. Ella no es de Londres.